Dios bendiga, gracias por estar aquí. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer llegar a su vida, poder compartir con ustedes a través de este canal, a través de este medio que el Señor nos permite para compartir una palabra de bendición, de crecimiento. Eh, si usted no se ha suscrito a este canal, puede hacerlo. Dele a las campanitas para que le lleguen las notificaciones, coméntelo, compártalo si ya es de su agrado. Eh, yo quiero hablar de crecimiento. Quiero hablar hoy de crecimiento. Y hay un texto bíblico que yo quiero leer, el verso 13 del libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo dejamos ahí. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? La Biblia dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. La plenitud de Cristo es tener la plenitud de la deidad, la parte santa, la parte perfecta, lo que lo hace ser un hombre en la tierra y a la vez ser un Dios. Ese Dios que se hizo hombre, que fue santo, perfecto, que nunca pecó, que nunca erró, que vivió una vida en el camino de santidad y de perfección. Ahora bien, el dilema siempre será con el hombre, pues alcanzar esa estatura. Y lo que la gente quizás siempre va a refutar, va quizás a dudar o no va a aceptar es que el diseño divino en nosotros, los hijos de Dios, es para alcanzar la estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que dice Efesios 4, verso 13. No es un invento mío. Los padres siempre quieren que sus hijos crezcan. Eso será siempre, pues, un deseo imperante en los padres, que sus hijos puedan crecer intelectualmente, emocional, físicamente, espiritualmente. Siempre los padres van a querer la prosperidad, el avance, el crecimiento de sus hijos. Y en el caso de Dios, pues también quiere que sus hijos crezcan. Mucha gente pregunta cómo puedo crecer espiritualmente, por qué no crezco, por qué siento que estoy igual, por qué siento que no avanzo en el evangelio, por qué siento que de alguna manera estoy estancado. A veces algunas personas dicen el lugar donde estoy no me permiten crecer, quiero avanzar, pastor, pero no puedo, siento que tengo limitaciones. Pero la Biblia muestra que podemos crecer, que el propósito de Dios es que crezcamos, que somos hijos de Dios llamados a alcanzar una estatura establecida por Dios en esa dimensión del diseño del hombre a nivel espiritual. Y hay algunos puntos que deberíamos nosotros resaltar. Primeramente, para crecer espiritualmente hay que tener un nuevo nacimiento. Si usted quiere crecer y no ha nacido de nuevo, no va a crecer. Y muchos dirán, pastor, pero ¿cómo que no hemos nacido de nuevo? Hay personas que están en congregaciones que van y confiesan ser creyentes que no han nacido de nuevo, que no han tenido un genuino arrepentimiento. Recuerde que la palabra arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es un cambio de dirección. Y si usted sigue con los mismos malos pensamientos, con el mismo pensamiento pecaminoso, si sigue llevando el camino incorrecto, aún estando en el evangelio, no coge el camino que debe de tomar, ni piensa en lo que debe de pensar, ni hace lo que debe de hacer, entonces no ha sido genuino su arrepentimiento y por lo tanto no ha habido un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿cómo yo lo puedo entender? ¿Cómo yo puedo saber que nací de nuevo? ¿Cómo yo puedo entender que soy hijo de Dios? Hay características. El hijo de Dios da fruto. El hijo de Dios no vive como vive el mundo. El hijo de Dios no vive detrás de lo que oferta el sistema mundano y diabólico.
El Hijo de Dios se aparta del pecado y del mal. El Hijo de Dios sirve a los demás. Entonces, hay características que van a mostrar que usted es hijo de Dios. Quizá podemos recordar algo que Jesús decía. Si ustedes no me creen a lo que yo digo, créanme por lo que yo hago. Y le decían los fariseos, no, por buenas obras no te apedreamos, porque ellos estaban convencidos de que él hacía buenas obras. Y le decían entonces, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, el crecimiento de los hijos de Dios quizás va a afectar a muchos a tu alrededor. Quizás tú estás en una congregación donde tú sientes que los líderes o algunos hermanos se irritan contigo o quizás tienen alguna adversión contra ti porque estás creciendo, llamado a crecer y tu crecimiento afecta intereses. El crecimiento de los creyentes. Los fariseos eran religiosos, eran personas que conocían la ley, pero le afectaba el ministerio de Jesús, le afectaba las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba, enseñaba la doctrina del reino de los cielos, que no es una doctrina humana. Él decía, esta doctrina no es mía, la doctrina que yo le enseño, me la enseñó mi padre, es dada del Padre, es de él, no es mía. Entonces, cuando usted no habla por su propia cuenta, dice el Señor Jesús, es porque usted está buscando la gloria del que lo envió y no la suya. Entonces, el que empieza a crecer no busca su propia gloria. Un nuevo nacimiento tiene que ver con humildad, tiene que ver con sencillez. Una persona que ha nacido de nuevo no puede ser orgulloso. Una persona que ha nacido de nuevo no puede ser soberbio, rebelde. Tiene que ser una persona humilde, una persona sencilla, una persona empática con los demás, una persona que sirva a los demás. Entonces, eso lo enseña la Biblia en el nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy creciendo espiritualmente? Por las obras del Espíritu Santo. Hay obras de la carne y hay fruto del Espíritu. La obra del Espíritu Santo en mí es una transformación y el fruto del Espíritu es un resultado de la transformación. Si no hay transformación, no hay fruto. Si un árbol no crece y madura, no da fruto. Los árboles tienen un ciclo para dar fruto. Usted siembra un árbol hoy y puede durar 5, 6, 7 años para dar fruto. ¿Por qué? Porque necesita arraigarse en la tierra, tomar las fuentes de agua, alimentarse con todo lo que necesita, el sol, crear esa fotosíntesis, recibir esa agua, esa savia de la tierra y extenderse hasta donde debe para entonces dar flores y luego las flores producen los frutos y que el clima le sea favorable y el ambiente o el medio ambiente. Entonces, usted no va a dar fruto hasta que usted no tenga el fruto, no tenga el Espíritu Santo obrando en su vida. Por eso muchas veces hay nuevos creyentes que no entienden algunos procesos. Hay gente que se quieren adelantar a los procesos. Hay gente que quieren ejercer ministerio cuando todavía Dios no lo ha enviado a hacerlo o no están preparados para hacerlo. ¿Quién es el que prepara? Dios, sin lugar a duda. Pero hay una condición que debe de darse y tiene que ver con el crecimiento espiritual. Entonces, cuando usted tiene fruto del Espíritu, es cuando el Espíritu está en usted y el Espíritu le revela, el Espíritu le muestra, el Espíritu lo capacita, el Espíritu ha depositado dones espirituales en usted para usted ejercer un ministerio, para usted poder servir a los demás, para usted tener experiencia con Dios, para usted avanzar espiritualmente, ha cambiado su actitud y usted es un hombre humilde, es un hombre de servicio, por lo tanto, hay una obra del Espíritu que se ha manifestado en su vida. Entonces, mi crecimiento, su crecimiento espiritual no depende de lo que el hombre diga, no depende de lo que el hombre haga, no depende de la condición en la cual usted esté en el lugar donde esté, depende de la relación suya con Dios y de ese nuevo nacimiento que sea genuino, que usted se haya arrepentido y renunciado a la vida pasada, a las obras de la carne y al mundo. Y esa renuncia, esa abnegación, que es el principio del discipulado que Jesús enseña, niéguese a sí mismo, tome su cruz, venga y sígame. El que no se niega a sí mismo, el que no deja todo para seguirme, entonces no es digno, dice el Señor. Entonces, eso es un principio de crecimiento. Nuevo nacimiento, Juan capítulo 1, verso 12. Todo aquel que cree, Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero una vez que usted es hecho hijo de Dios, entonces usted necesita una relación con el Padre.
Entonces viene Juan 16:13, Juan 14:26. El Espíritu Santo viene con un propósito. Jesús dice, le conviene que yo me vaya. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene a revelarnos toda justicia, toda verdad, a revelarnos las cosas del Padre, a revelarnos un conocimiento, a revelarnos una sabiduría espiritual a través de la palabra y a través de la revelación, a través de la profecía, a través de la doctrina. Entonces empezamos a crecer. Hay que vencer la carne. Usted no puede crecer sin vencer la carne. Usted no puede crecer. O sea, hay que tener el Espíritu Santo para poder crecer espiritualmente. Hay que tener un cambio en nuestra vida, pero un cambio genuino, un cambio verdadero. Entonces, una vez que todo esto pasa, usted va a empezar a conocer a Dios, a tener experiencia con Dios, va a hacer la voluntad de Dios, va a conocer más al maestro y del maestro que enseña a todos sus hermanos, que somos nosotros los creyentes, hijos de Dios. Entonces usted va a empezar a ver cosas diferentes. Entonces el crecimiento espiritual es para los hijos de Dios. El propósito de Dios es que usted crezca. Si usted está detenido, si usted está limitado, usted necesita salir de esa limitación. Y una vez que usted empieza a tener una madurez en Dios, que es el proceso de niño, de esa sana doctrina, esa leche que es la palabra, a ser un adulto, a tener una madurez espiritual, un crecimiento. Entonces viene el ministerio, viene el desarrollo, viene el servicio. Usted está preparado para servir, porque no se va a llenar de orgullo, ni de soberbia, ni de vanidad. Usted va a servir por amor, va a reconocer que Dios es el que merece toda la gloria, toda la honra que a Él le pertenece. Entonces no va a buscar su propia gloria, sino la gloria de Dios. Entonces, ese crecimiento espiritual no es un crecimiento material, no es un crecimiento numérico, no es un crecimiento estructuralmente hablando de una construcción de un templo. El crecimiento espiritual tiene que ver con lo interno primeramente, su corazón, su mente, su ser, y en lo externo, con su comportamiento, con el amor que usted va a demostrar, con esa característica de los hijos de Dios, de ser humilde, de ser sencillo, de ser sabio, de ser servidor, de honrar a Dios, de reconocer a Dios. Entonces, esa transformación se va a ver. Ese crecimiento lo va a expandir. Pero hay que quitar de la boca el no puedo, el no sé, el no tengo tiempo, el no puedo ser como Jesús, el nadie puede ser perfecto. Todo eso hay que eliminarlo para crecer espiritualmente. Hay que dejar de seguir simplemente al hombre y empezar a seguir a Jesús. Hay que dejar de imitar simplemente al hombre y empezar a imitar a Jesús. Hay que entender que mi voluntad tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo entro en esa obediencia a Dios, en ese sometimiento, en ese vivir como Jesús, en esa práctica del evangelio, más allá del conocimiento teórico o literal, y empiezo a profundizar en lo espiritual, en la sustancia, en esa plenitud que me da la deidad para ser a la estatura de Cristo, entonces yo empiezo a vivir de una manera diferente. Si usted quiere transformar su vida, si usted quiere que Dios transforme su vida, si usted quiere tener el poder de trascender, de llegar a ser a la estatura de la plenitud de un varón perfecto como lo era Jesús, que lo dice Efesios 4:13, que Dios dice que estamos llamados a ser como su Hijo Jesucristo, que fuimos diseñados para ser como Él. Somos hechura suya, hechos en Cristo Jesús, dice la Biblia. Que Él es el primogénito entre muchos hermanos, que somos coherederos del reino, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza en esa dimensión eterna, más allá del tiempo y de nuestra cronología humana. Entonces tenemos que entender esto. Esa sabiduría de Dios, esa revelación de Dios al hombre, para crecer, para avanzar. Mira, la Biblia dice que Dios da dones y capacita a hombres en la iglesia para edificar, o sea, para el crecimiento, para la fortaleza del cuerpo de Cristo. Entonces, tú tienes que fortalecerte en Dios, tienes que crecer en Dios,
y no puedes seguir estando enano. Si estás en un lugar donde no te dejan crecer o quieren evitar que crezca, tú tienes que buscar la forma de romper con esa limitación, con ese parámetro que quieren poner en el orden de Dios, con amor, en obediencia a Dios primeramente. Entonces, no es un asunto de rebeldía, es un asunto de crecimiento que Dios quiere que tú tengas. Y el que no te deja crecer no está en la visión de Dios. El que no quiere que tú crezcas no está guiado por la visión de Dios. Porque la visión de Dios para la iglesia, la visión de Dios para sus hijos, para los creyentes, es de crecimiento, es de prosperidad, es de avance, es de lograr los objetivos, es de llegar al reino de los cielos, es de alcanzar la estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Y el que te diga lo contrario está contradiciendo lo que Dios quiere y lo que Dios ha dicho. Los padres quieren que sus hijos crezcan. Eso es un imperativo para todo padre. Porque cuando alguien no crece, hay una anomalía, hay alguna enfermedad, hay algo atrofiado que no permite que la persona se desarrolle. Entonces, el crecimiento es parte del desarrollo, es parte del avance, es parte de eso que debe de haber y tiene que haber en todo aquel que ha nacido de nuevo. Todo niño nace y lo normal, lo que se espera y lo que debe de ser es que va a crecer. Si tú naciste del agua y del Espíritu de Dios, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú eres una persona convencida y arrepentida, tiene que haber una conversión. Y la conversión es lo que te va a dar el fruto espiritual y el crecimiento como tal. Yo soy tu hermano pastor Víctor Almanzar y quiero invitarte a participar con nosotros en el próximo seminario que tendremos. Sábado 8 de febrero, iniciamos, sábado 8 de febrero. Son 4 sábados que dura este seminario, 2 horas por cada clase. Vamos a hablar de sabiduría en misterio. ¿Y qué vamos a hablar en ese seminario? Dentro de todo lo que podemos hablar, misterios, revelaciones, profundidades bíblicas, conocimiento revelado, palabra de ciencia. Vamos a hablar de números, símbolos de los números, patrones numéricos, codificaciones. Vamos a hablar de dimensiones, las dimensiones eternas, las dimensiones de Dios, cómo acceder a ellas. Vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de algunas cosas que casi no se habla en muchísimos lugares, que están en las escrituras, para entender cosas que otros quizás cuestionan o que quizás ponen en duda. Vamos a aprender y a crecer en el conocimiento de la palabra y en la revelación de Dios. Seminario Sabiduría en Misterios, 8 de febrero. Usted puede comunicarse a nuestro WhatsApp del ministerio al 809-614-9482. Allí le van a dar toda la información. Ya hay muchas personas que están inscribiéndose, que quieren participar, que no quieren quedarse fuera. Muchos que han participado en otros seminarios repiten, siempre saben que viene una revelación nueva, que hay un conocimiento de Dios, que Dios quiere bendecirnos. Y nosotros estamos pues para servir y siempre con el amor de Dios y el propósito de que usted crezca y que sigamos creciendo. Este canal se creó con ese propósito, de que el cuerpo de Cristo, de que la iglesia, nosotros los hijos de Dios podamos seguir creciendo. Y por eso tratamos de apegarnos a las escrituras, además de tener una palabra revelada del Espíritu de Dios. Yo soy su hermano pastor Víctor Almanzar. Síganos también el interactivo con el pastor, lunes, jueves y sábado a las 9 de la noche, hora República Dominicana, por este mismo canal. Nos reencontraremos en una próxima, si Dios quiere, si el Señor lo permite. Vamos a seguir creciendo, vamos a llegar a esa estatura que el Señor ha prefijado para cada uno de nosotros. Una estatura de los hombres celestiales, hijos de Dios, para vivir celestialmente, no terrenalmente. Esa limitación, rómpala, que Dios lo diseñó a usted con un propósito más allá del sistema adánico, más allá del hombre animal o carnal, con un propósito del Adán del cielo, el hombre celestial, que es Jesucristo. Y en él está la imagen de nosotros. Nosotros tenemos la imagen de Jesús. Dios diseñó nuestra imagen, Jesús, la que él quiere que se manifieste en nosotros.
los hombres que han entendido que estamos llamados a crecer. No podemos quedarnos igual, no podemos quedarnos enanos si ya Dios está en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, tiene que haber una manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Seguimos creciendo, seguimos avanzando, esta comunidad sigue creciendo. Suscríbase a este canal, sea parte de nosotros y nos reencontraremos en una próxima entrega si Dios así nos lo permite. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.